Hola, mi nombre es Jenny Valentina Patiño de la Universidad de Santiago de Cali, en el curso de Neuropsicología con el docente Oscar Erazo, y en el siguiente trabajo vamos a hablar un poco sobre el artículo que trata del retraso del desarrollo del lenguaje en niños de 24 meses en un centro de salud en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y vamos a hablar un poco sobre la introducción como tal de este artículo, que nos dice que desde la infancia temprana los niños desarrollan pautas de lenguaje de complejidad progresiva, siguiendo pues una secuencia predecible que comienza por vocalizaciones, sílabas y luego palabras. Pues primero, según el modelo ecológico, este desarrollo está determinado por factores biológicos hereditarios, psicológicos y socioeconómicos. Segundo, pues si bien el término retraso del desarrollo del lenguaje carece de una definición pues específica en la literatura científica y se emplea universalmente para identificar a niños y niñas de 18 a 36 meses de edad que pues no alcanzan las pautas mínimas de vocabulario expresivo esperables para su edad y género. Son sinónimos, pues retraso en la adquisición del lenguaje y retraso temprano del lenguaje. Como tercero, también pues se encuentra un difundido en la literatura del término más coloquial de hablantes tardíos. En inglés, late talkers. No se han encontrado pues estudios en Argentina sobre la prevalencia del retraso del lenguaje y en estudios en otros países donde se abordaron poblaciones de niveles socioeconómicos predominantes, medios y altos. La prevalencia se ubicó entre 10 y 20%. Si bien el pronóstico de estos niños es bien por lo general bueno, se ha estimado que aproximadamente un tercio presenta compromiso adicional pues del vocabulario receptivo, lo que incrementa el riesgo de problemas del lenguaje en etapas posteriores de la infancia y además pues existe un subconjunto de niños que presenta causas subyacentes de retraso del lenguaje como por ejemplo síndromes genéticos, discapacidad intelectual, trastorno espectro autista, hipoxia perinatal o hipoacusia. El objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia del retraso del desarrollo del lenguaje en niños de 24 meses en un centro de salud de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, y además de esto, las consideraciones éticas de este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Hospital General de Agudos, Parmenio Piñero, y la madre o el padre de cada participante brindó el consentimiento informado y se le garantizó la confidencialidad de los datos. El análisis estadístico, pues, considerando una prevalencia de retraso del lenguaje del 10 y el 20% según estudios previos. Se calculó un tamaño muestral de 138 participantes y se realizó el análisis invariado en el que se describieron proporciones con intervalos de confianza para variables de categorías y variables categorías y medianas con rango intercuartílico para variables numéricas con distribución no normal. Para el análisis bivariado se emplearon la prueba de chi cuadrado o la prueba de Fisher para la comparación de proporciones, pues según correspondiera, y la prueba de Mann-Whitney para la comparación entre grupos de variables numéricas de distribución no normal. Bueno, y además de lo que tenemos presente en la diapositiva, pues además de eso se utilizó un diseño observacional analítico de corte transversal y se incluyeron niñas y niños de 24 meses de edad que constaran con historia clínica, en el CSAC 44 y los criterios de exclusión fueron hipoacusia, problemas de desarrollo y trastorno espectro autista previamente diagnosticados, síndromes asociados a discapacidad intelectual, parálisis cerebral, patología perinatal que hubiera requerido ventilación mecánica o exsanguinotransfusión.
Prematuros o de bajo peso al nacer, antecedente de meningitis, convulsiones sin fiebre o epilepsia, neurocirugía, cardiopatías congénitas, patologías oncológicas y la pertenencia a hogares no hispanoparlantes o bilingües. Esos criterios fueron usados en otros trabajos y permitieron determinar la prevalencia del retraso del lenguaje en niños y niñas aparentemente sanos de 6, 8 o 10 años. Y se utilizó un muestreo por conveniencia y se incorporaron consecutivamente todos los participantes disponibles. La convocatoria se realizó por contacto telefónico y se citó a uno de los padres. De manera pues complementaria se realizaron notas de invitación en los domicilios, utilizaron carteles en la casa, en la sala de espera pues a invitaciones en forma personal. Y las investigaciones, pues como tal, se vinieron en dos fases. En la fase 1, que se estudiaron todos los participantes, la variable principal del resultado fue el vocabulario expresivo, evaluado mediante el instrumento inventario del desarrollo de habilidades comunicativas. En palabras y enunciados, versión breve. Y ese instrumento fue autoadministrado por uno de los padres y consistía en identificar de una lista preseleccionada de 100 palabras aquella que el niño pues, usaba regularmente. Fue validado en México y para ese estudio, pues 12 de las 100 palabras fueron adaptadas culturalmente al español local durante la fase piloto, con la autorización de los autores originales del instrumento respetando el sentido de la palabra original. Por ejemplo, se utilizó fósforos en el lugar de cerillos o arberja en el lugar de chícharo. Este mismo procedimiento se ha utilizado previamente en versiones en inglés y el investigador presente actuó como facilitador según se describía en el manual de uso de instrumentos. Se utilizaron las normas de referencia para cada sexo y edad, que establecían la presencia del retraso del lenguaje con puntajes por debajo del percetil. Si bien pues el SC-DIF 11 también incluía la evaluación de la discapacidad de combinar palabras y no se utilizó por la falta de disponibilidad de los valores de referencia al momento de iniciar el estudio. En los resultados se incluyeron 138 participantes de 994 candidatos y la principal razón para no participar fue la imposibilidad de contactar al candidato, el dato telefónico ausente o incorrecto en los candidatos contactados. Los dos principales criterios de exclusión fueron el hogar bilingüe y el nacimiento preterminó y solo dos candidatos rechazaron la invitación. Ningún participante fue excluido por hipoacusia ni problemas del desarrollo previamente diagnosticados. Las respuestas fueron suministradas por la madre de 136 casos, un 98,5%. Y las características de los participantes se describen en la tabla 1. Como lo podemos ver, más de la mitad fueron varones y un tercio del 46 y 33% de los participantes no tenían hermanos convivientes. Según el ingreso del hogar, 22% vivían en hogares indigentes, el 67% en hogares pobres y el 11% en hogares no pobres. En cuanto a la asistencia al jardín, 2/3 de los participantes, el 66% nunca concurrieron, mientras que aquellos que sí lo hicieron presentaron una mediana de asistencia de 4 meses en rango intercuartílico. Bueno, y aquí en la discusión, además pues de este pequeño texto, nos habla de que la asociación encontrada entre el retraso del lenguaje y los problemas de comportamiento se han observado previamente, al igual que el vínculo con el estrés parental y los antecedentes familiares. El nexo entre el nivel socioeconómico y el retraso del desarrollo del lenguaje continúa siendo controvertido y si bien existen pruebas que sustentan esta relación, nuestros hallazgos sugieren lo contrario, en concordancia con otras publicaciones. Tampoco pues se observó una asociación entre
el retraso del lenguaje y la asistencia al jardín, al igual que otros autores, aunque pues se destaca que en un estudio reciente sí se evidenció dicha relación. También se destaca que ninguno de los participantes con retraso del lenguaje presentó una patología auditiva según los criterios utilizados, aun aquellos con otitis media con derrame. Si bien se ha propuesto la evaluación formal de la audición en todos los niños con retraso del desarrollo del lenguaje, la estrategia óptima de selección de candidatos para la audiometría requiere estudiarse con mayor profundidad, utilizando diseños adecuados a tal fin que la asociación entre el retraso del lenguaje y las variables estudiadas no puede ser analizada mediante análisis multivariado debido a limitaciones en el tamaño muestral, por lo que se limitó al análisis bivariado. Y en conclusión, el retraso del desarrollo del lenguaje representa un problema prevalente en nuestra población y se asoció principalmente con problemas de comportamiento y antecedentes familiares de retraso del lenguaje. Bueno, y para pasar con el segundo artículo que nos refiere en el trastorno del lenguaje con las personas, de las personas con esquizofrenia y su relación con la gravedad y la funcionalidad. Como introducción, además de ese pequeño texto, pues se refiere también a que años antes, en 1892, Seglas publicó una monografía sobre Deathstroke du Jungle, y en 1902 René Massillon pues incluía un capítulo sobre el trastorno del pensamiento de estos enfermos, que para Kraepelin muchos de los síntomas de la demencia precoz eran manifestaciones del trastorno del pensamiento. Para Bleuler, creador del término esquizofrenia, el trastorno del pensamiento era el síntoma principal según Bleuler. Las asociaciones pierden su continuidad y el pensamiento se vuelve ilógico y con frecuencia extravagante. Otto Dorr considera la esquizofrenia como una logopatía frente a las timopatías, que serían las enfermedades del ánimo. En relación con las pruebas de evaluación del lenguaje, en esquizofrenia un reciente trabajo de Natalia Jimeno revisa el tema y finalmente recomienda el uso de la escala TLC de Andreessen, de Nancy Andreessen. El año 1979 elaboró una escala que sintetiza y define la forma objetiva las alteraciones lingüísticas de la esquizofrenia y revela que algunos tipos de trastorno del pensamiento considerados importantes en la esquizofrenia ocurren con poca frecuencia y tienen poco valor diagnóstico, como los neologismos o el bloqueo. Bueno, y para entrar un poco más en la metodología, se lleva a cabo un diseño descriptivo, correlacional y explicativo con una muestra intencional de 55 adultos con esquizofrenia o trastornos psicóticos, con un enfoque cuantitativo que se ha aplicado en la escala de Trowk, eh, la escala de impresión clínica global y la escala de evaluación de la actividad global. Eh, pues como objetivos e hipótesis de estudio, los objetivos de esta investigación con carácter general son pues analizar los síntomas psicopatológicos del lenguaje que presentan pacientes institucionalizados con esquizofrenia. También determinar la asociación entre los síntomas psicopatológicos del pensamiento y lenguaje, la edad, la funcionalidad y la gravedad de los pacientes. La población y muestra se lleva a cabo pues un diseño descriptivo correlacional y explicativo con una muestra intencional de 55 adultos con esquizofrenia con un enfoque cuantitativo, y la población es intencional formada por 55 adultos, o sea un 90.9%, y trastorno con esquizofrenia un 90.9%, y trastorno esquizoafectivo un 91%, un 43.6% son varones y un 56.4% mujeres, y el grado de formación es bajo, con 29.1% sin estudios o primarios incompleto y solo un 20% con universitarios. Para llegar a esta muestra se analizan a las personas ingresadas en el centro sociosanitario Hermanas Hospitalarias de Palencia, España, en unidades de rehabilitación o residenciales.
obteniendo una población total de 67 adultos. De total de la población se selecciona una muestra de adultos que cumplen los criterios de inclusión y se logra obtener un total de 55 participantes. Las técnicas e instrumentos son, pues, se recogen datos sociodemográficos elementales de la historia clínica del paciente, así como diagnósticos, tratamientos y otras variables referidas en la tabla. La escala TLC está traducida y adaptada al español por Obviols. Esta escala contiene 20 ítems puntuables entre 0 a 4 que describen las características del lenguaje de una persona con esquizofrenia y consta de un único ítem que valora la gravedad utilizando una escala tipo Likert de 8 valores que van de 0 a 7. En la versión heteroaplicada, el clínico, basándose en su experiencia, puntúa la gravedad del paciente, consta de un único ítem y el de la actividad global del paciente, que se puntea mediante una escala de oscila entre 100 y 1 a mayor puntuación, mejor nivel de actividad. El procedimiento y la obtención de los datos, pues todos los procedimientos necesarios para el estudio respetaron las normas éticas concordantes con Declaración de Helsinki, actualizada en el 2008 y fue aprobado por el Comité de Ética de la institución donde se realizó. La evaluación de los participantes es individual con una duración de 45 minutos. Más tarde se procede al análisis estadístico de los resultados. Para ello, pues emplearon el SPSS 24.0 para Windows y que nos permite pues obtener puntuación directa de todas las pruebas como tal. Bueno, y además de los resultados que se muestran en esa diapositiva, así pues en un trabajo de 180 pacientes psiquiátricos que fueron diagnosticados prospectivamente en una etapa temprana de la enfermedad, se le hizo un seguimiento y se evaluó el trastorno del pensamiento de los dos. eh, 4.5 y 7.5 años después de la hospitalización. En otro trabajo longitudinal confirma el empeoramiento a lo largo del tiempo de la pobreza del lenguaje en pacientes de edad avanzada y la importancia de las alteraciones en la comunicación y sus implicaciones funcionales y laborales en los pacientes con esquizofrenia. Están más documentadas en los últimos años, de tal manera que predice el 12% de la varianza en el funcionamiento laboral de los 7,5 años de seguimiento. En otro trabajo encontraron que los pacientes con trastorno del pensamiento demostraron tener tasas más altas de desempleo y rehospitalización. Keefe encontró en un estudio a gran escala que las puntuaciones totales en una gran medida de trastorno eh, de pensamiento formal eran uno de los principales discriminadores entre pacientes con esquizofrenia y que estaban completa y persistentemente discapacitados durante 5 años o más, y los que no lo estaban, sugiriendo que técnicas que minimicen pues los trastornos del pensamiento pueden tener aplicación para mejorar el funcionamiento laboral en personas con trastornos esquizofrénicos crónicos. Bowie et al, en un estudio de 90 personas con esquizofrenia que vivían en la comunidad, concluyen que las anomalías de la comunicación predicen mejor el funcionamiento social que los déficits cognitivos en la esquizofrenia. Y otros autores pues encontraron que la subproductividad verbal parece afectar el funcionamiento diario y las relaciones con los demás, mientras que el habla desconectada predice la satisfacción en la vida. Encontraron que el habla desconectada predijo el funcionamiento ocupacional, mientras que la subproductividad verbal predijo la capacidad de comunicarse hábilmente en situaciones sociales, así como el funcionamiento de la comunidad a través de dominios interpersonales, ocupacionales eh, y de vida cotidiana. Bueno, y por último, ambas subescalas de la TLC
correlacionan con la gravedad de la enfermedad, y la escala de desconexión es mayor en los pacientes con peor funcionalidad. La alteración del lenguaje en esquizofrenia está relacionada con la gravedad y la funcionalidad, y lo cual tiene importantes consecuencias en la vida de las personas que padecen esta enfermedad. Los investigadores pues no han recibido ningún tipo de apoyo financiero o de otro tipo como tal. Muchas gracias.